Estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV y como habíamos anunciado, está aquí con nosotros en el piso acompañándonos Álvaro Fontana, que es coordinador de la temática discapacidad y asuntos migratorios de la organización SOS Discriminación Internacional, y también se ocupa desde la parte del Estado, en la función pública, en la jefatura de gabinete, también en la temática de discapacidad. Le damos la bienvenida a Álvaro Fontana, que nos conocemos hace muchos años, la verdad. Un gusto tenerte en el programa y entrevistarte. Muchísimas gracias por invitarme, Joaquín. Gracias a todos. Es un gusto, bueno, poder participar de este programa en temáticas tan sensibles como tienen que ver como es la discapacidad y la cuestión migratoria en América Latina. Nosotros tenemos una perspectiva muy latinoamericana del estudio de la cuestión migratoria y también de la problemática de la discapacidad desde el punto de vista de lo que es la integración y la accesibilidad. ¿Y cómo está la Argentina abordando la temática de la discapacidad con toda la complejidad que tiene, que va desde la infraestructura, en muchos casos, de acuerdo a la discapacidad, hasta los temas de la discriminación? Sí, yo justamente recién, mientras observaba el informe que ustedes dieron, estaban mostrando, estaba un poco reflexionando y hablaba de que justamente los barrios populares y las villas es donde la discriminación se multiplica. ¿Por qué? Pero el factor de las barreras sociales y arquitectónicas es el factor que genera discriminación. Entonces es desde donde el Estado, ante la ausencia del Estado, ante la falta de obras que tienen que ver con las luminarias, el acceso a los servicios públicos, las obras para el ensaneamiento de las veredas, de los pasillos o hacia el derecho de las personas a la luz misma, es donde ha fallado el Estado, en este caso el gobierno de la ciudad. Álvaro, creo que durante mucho tiempo, refiriéndonos a las villas o a los barrios populares, como que esto era un tema totalmente desconocido, ¿no? Uno no sabía muy bien a dónde acercarse a hacer un reclamo, dónde consultar, dónde conseguir información, porque era muy difícil acceder al Estado, ¿no? Creo que eso fue cambiando durante estos años. Ahora hay más organismos que están presentes, que están acompañando a las familias, a los vecinos, pero todavía falta esto, ¿no? Falta que llegue, que conozcan las situaciones. Creo que siempre hay rastros que se pierden cuando no se caminan los barrios o cuando no se charlan en primera persona, ¿no? Creo que se avanzó bastante, pero todavía falta y hay como mucho desconocimiento al respecto. Desde ese lugar, ¿crees que las organizaciones o crees que el Estado está preparado para acompañar a las familias? El Estado debería estar acompañado para hacer el acompañamiento social, pero lo que sucede es que toda la urbanización o los miles de millones de dólares que se han invertido estos años en inversión, en tratar de modificar el estado histórico, malo o negativo en el cual tenían los barrios populares, no fue acompañado de una perspectiva de la discapacidad. Entonces, el resultado está a la vista. Es que las personas con discapacidad, por ejemplo, no tienen acceso a los tratamientos. Claro. ¿Por qué? Porque son calles o pasillos inaccesibles. No hay campañas de información respecto de cómo, por ejemplo, obtener un certificado de discapacidad. Tal cual. No hay un grado de información respecto de lo que implica, por ejemplo, la ley 24.901, que es el derecho a los tratamientos médicos. Bueno, tengo un sinfín de reclamos que se pueden llegar a hacer desde el punto de vista de la familia, de la comunidad, y que el Estado está ausente. Es más, eso está reflejado por el mismo Estado que la Dirección Estadística del Gobierno de la Ciudad, que habla directamente de la falta de acceso al sistema de iluminación, cloacas y agua. Tal cual. Ahí las organizaciones cumplen un rol fundamental, ¿no? Que es el de asistir y acompañar como se puede, pero bueno, faltan muchas cosas. Y visibilizar, en muchos casos, dar cuenta de muchas situaciones que ha pasado en pandemia, de jóvenes o no jóvenes de tercera edad que han estado encerrados en sus casas y solo los referentes daban cuenta de que existían, y sobre todo en la campaña de vacunación. Es que ante la ausencia del Estado,
son las organizaciones sociales las que cubren el déficit. Álvaro, Emilia, lo invito a preguntar a nuestro periodista Guido Ledesma, que se suma a la entrevista. Hola, buenas noches. ¿Es posible pensar en una Argentina sin discriminación hoy en día? Totalmente. Yo creo que sí, por eso nosotros venimos trabajando desde hace tantos años con un grupo de amigos y de compañeros en la lucha contra la discriminación, que gracias a ese impulso se ha transformado en una política de Estado. Hay que destacar que Álvaro fue parte de la fundación y creación del INADI, que hoy es el Instituto Nacional de Discriminación, ¿no? Exactamente, por eso creemos que hacemos hincapié nosotros en estos temas que tienen que ver en que si no puede ser o no puede continuar siendo un sinónimo que un barrio popular sea sinónimo de falta de accesibilidad. Nosotros tenemos que trabajar enseñándole quizá a los funcionarios para que aborden la perspectiva de la discapacidad y que se transforme en que los problemas edilicios son problemas sociales también. Tal cual. Porque son las barreras las que impiden el desarrollo autónomo de las personas con discapacidad. Hay barreras que son edilicias, puede ser un escalón, pero fundamentalmente tenemos que hacer hincapié en las barreras que son sociales, culturales, que hacen que las personas sean rehenes de esa discapacidad. Nosotros queremos personas con discapacidad que tengan autonomía y sean sujetos de derecho. Hablando de discapacidad, los quiero invitar a ver uno de los informes que hizo Mundo Villa, hizo la producción de Mundo Villa, y lo tenemos a nuestro amigo Rodrigo Pedraza, mostrando uno de los casos muy sensibles que tenemos en la Villa 20 Lugano, donde está bueno para verlo y analizarlo. Miremoslo y charlamos. Mi nombre es Griselda Patiño, ella es Morela, mi hija tiene 20 años, vivimos acá del 85. Este es el barrio, la verdad sobrevivimos, porque no es fácil, pero se vive y bueno, acá pidiendo ayuda. Morela tiene parálisis cerebral no evolutiva y por supuesto necesita constantemente estar en la silla, usa pañales, necesita siempre una ayuda. Y acá lo que es difícil es las calles, las veredas que casi no existen, las rampas, lo poco que se hicieron lo hicieron todo mal. Entonces no se puede con ella. Yo justamente estuve caminando hoy, si una señora no me ayudaba con ella, se caía de mí en el pozo, porque tampoco tengo tanta fuerza para manejarla y con toda la calle así se nos complica. La verdad que sí, todos los días. Y ella tiene que salir de la casa a tomar un poco de aire. No la puedo tener encerrada. Y nos faltaría que se acomode la luz, el agua y las calles, por supuesto. La calle, lo principal, con una persona que anda en silla y para lo que lo manejamos también. Y bueno, todas esas cosas y seguridad. Seguridad también nos falta. Así que bueno, es el día a día con todos. Esto ya hace como 4 años que lo tengo, esta silla, y la verdad que lo venimos pidiendo, pero no se da. Y otra cosa, el transporte. Mi hija no fue más a la escuela porque no pagan transporte. Tiene colegio, la esperan, pero no tiene transporte. Me llamaron hace poco a ver si yo puedo pagarlo y cómo lo pago. Se me hace imposible pagar el transporte de aquí a Paternal. Ella tiene que ir al colegio de Paternal. Ahí tiene todo, tiene psicopedagogo, kinesiología. Es completito ese colegio. Pero no tengo transporte y ahí se me complica. Eso es mi pedido. Y también me gustaría que me ayudaran con mi casa, porque nosotros solo compartimos las piezas, no tenemos divisorias. Y bueno, y un baño especial para ella, para que entre con su silla al baño, para que no la estemos cargando. Y todas esas cosas. La verdad necesitamos muchas ayudas. Sí, me acerqué al IBC. Me dijeron que ellos, cuando terminen todo acá la urbanización, van a ayudar a las casas y van a ayudar a la gente. Yo me fui y me acerqué. No se puede, tiene que esperar, señora. Tiene que esperar. Y uno ya no puede esperar más tanto. 20 años tiene mi nena. Y es pesada, hay que alzarla. Ella necesita, como le digo, una pieza especial para ella y un baño especial para higienizarla. Acá hay una niña de 20 años, discapacitada, que lo necesita.
y que pide auxilio, pero nadie le da bolilla. Que por favor escuchen, vengan, vean, tienen direcciones, tendría que ir a la escuela, eso es una obligación. Yo como madre la mando, pero ¿cómo hago en los colectivos ahora con la epidemia? ¿Cómo la subo en un colectivo? La verdad estaría bueno que nos escuchen un poco. Y acá estamos, en la Villa 20, Lugano. Bueno, ahí veíamos Griselda, la mamá de Morela, que vive en Villa 20, Lugano, y todas las complejidades que tiene que ella llevar adelante, que más allá de lo que tiene su hija, la discapacidad que tiene su hija, las complejidades que tiene el barrio, ¿no? Porque hay como una doble o triple barrera que tiene que ella surtir, porque ni las rampas, que la falta de servicios básicos y elementales, que muchas veces hay que, incluso desde la discriminación, ¿no, Álvaro? Que tienen que, porque no solo te discriminan por discapacidad, sino también por ser villero, y bueno. Es justamente lo que decíamos al principio, que las personas con discapacidad en los barrios populares sufren una doble o triple discriminación. Justamente por vivir en un barrio, por ser discapacitada o tener una discapacidad en particular, y después no tener acceso a los servicios elementales. En el caso de la discapacidad, creo que nosotros debemos tratar de concientizar, ayudar e informar, pero eso es resorte de los distintos gobiernos, respecto de los derechos, que tienen que ver con el certificado de discapacidad, con el acceso a los tratamientos médicos, dije de la 24.901, hablo de una Agencia Nacional de Discapacidad que trabaja en las políticas públicas nacionales, tal cual. Pero también hablo de la responsabilidad de los gobiernos locales, en eso que no escapa, a lo cual tenemos que sumarle a los falta de políticas adecuadas y políticas muy, muy negativas respecto de la discapacidad, el caso del gobierno de Macri, cuando le dio de baja a cientos de miles de pensiones para personas con discapacidad. Este gobierno se está encargando de restituirlas, de trabajar, a tal punto que el presidente Alberto Fernández ha estado en 2 oportunidades en la agencia promoviendo tanto las políticas públicas del Estado Nacional, así como que las políticas que lleva adelante el gobierno nacional desde el Estado. Álvaro, sabemos que desde la ONG SOS también trabajas mucho las cuestiones migratorias, ¿no? Y hablamos mucho sobre eso en el programa porque los barrios están llenos de migrantes que vienen con sus culturas, que vienen con un montón de cosas a pintar, ¿no? La realidad también y a ser parte de la realidad social de la Argentina. Sé que hay oleadas por momentos en donde las cuestiones migratorias se debaten mucho dentro de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces hablamos del cupo, de cuántos migrantes hay en los penales, cuántos pueden ingresar al país, cuántos hay latinoamericanos, cuántos hay europeos, y eso es algo que sucede una vez por año, ¿no? Se habla, y eso muchas veces alimenta el odio que ya existe y muchas otras veces sirve también para despejar ciertos prejuicios. ¿De qué manera crees que se puede trabajar en conjunto con el Estado para romper ciertos mitos? A mí hay algo que me quedó muy presente, por ejemplo, que es que se hablaba mucho de que los penales estaban llenos de inmigrantes y que eran ellos los culpables de todos los delitos en Argentina, ¿no? Y después, basándose en las estadísticas, basándose en la realidad, se sabe que son el menor porcentaje posible, pero bueno, ya hay un trabajo o ya hay un discurso plagado y repetido en los medios que fomenta ese odio, ¿no? Sí, lamentablemente el mundo, después de la pandemia que tuvimos y de los últimos años, la crisis económica a nivel global, ha hecho que la cuestión migratoria se transforme en uno de los puntos más primarios de la agenda de todos los gobiernos de todo el mundo. Pero a mí me gustaría hacer una síntesis respecto de la situación latinoamericana para llegar a nosotros, porque creo que es la mejor forma de comprenderla. Hoy, hace 6 días, se reunieron todos los jefes de Estado, por lo menos los centroamericanos y los gobiernos latinoamericanos en Panamá, para establecer un acuerdo respecto de las políticas migratorias, impulsada por los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Estados Unidos, primero, porque es un país receptor de migración, y segundo, porque tiene influencia en América Latina, en América Central, en lo que es la zona del Triángulo Norte, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras. Nosotros deberíamos tratar de ver y analizar la situación de la migración en particular
intrarregional haitiana, que viene desde hace prácticamente 12 años, cuando hubo un terremoto en Haití, donde murieron miles de personas, Sí. y donde los haitianos salieron expulsados rumbo a Chile y a Brasil. Pasaron 12 años y ese contingente y esa gran masa de población haitiana no pudo asentarse. Quizá por la falta de receptividad de Piñera, la transición entre Lula y Bolsonaro hizo que ese grupo haitiano, a partir del año 2021, tomara como destino México y los Estados Unidos. El resultado de esto es que el Golfo de Darién, la selva que separa Colombia del resto de Centroamérica, sea un terreno donde pasan miles de haitianos. 200.000 para ser exactamente en los últimos meses. Este es el resultado, pero no se termina acá la historia, porque es México el país tapón que en conjunto con Estados Unidos retiene a los haitianos en la frontera con Guatemala. Ese es uno de los puntos críticos y álgidos a resolver, que Estados Unidos lo puede resolver a pesar de que la administración Biden ha hablado de que el control de enfermedades fronterizo va a derogar una ley que utilizaba Trump para deportar inmigrantes. Así que... Entonces están tratando ahora de derogarla para, no se sabe si políticamente para ganar las elecciones, próximas elecciones legislativas, o para establecer una nueva forma de política migratoria. Lo sumamos ahora sí a Alan Gómez, periodista de Mundo Villa. Hoy venimos con el equipo completo. ¿Cómo estás, Alan? Hola, ¿cómo va Joaquín? ¿Cómo va Álvaro? ¿Todo bien? Sumate nomás. Álvaro, estas olas migratorias siempre tienen que ver con la desigualdad, con las crisis económicas y con la pobreza. Sí, totalmente. Miren, les voy a contar una experiencia que tuve hace unas semanas en una reunión que hubo en Argentina de los diputados europeos y latinoamericanos. Y hablando con una legisladora del Parlamento Centroamericano, guatemalteca, y estaba el embajador de Guatemala, hablábamos de la importancia de las remesas. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las remesas? Sí, tiene mucho que ver, porque son las remesas, justamente las transferencias que realizan las personas que residen en un país, en este caso en Estados Unidos, que fortalecen y ayudan las economías de los países, en este caso los centroamericanos. Yo le pregunté al embajador en ese momento a cuánto ascendía la remesa guatemalteca y me dijo 16.000 millones de dólares. Eso tiene que ver, entonces, el tema de las remesas es un tema extendido a toda Latinoamérica, a Centroamérica, a la Argentina en particular, donde la comunidad paraguaya, si ustedes lo pueden ver muy detenidamente, van a encontrar muchísimas agencias para transferir dinero al Paraguay. Están por todas las ciudades. Por bolivianas y peruanas. Esto es muy importante porque fortalecen las economías locales. Entonces, uno de los requerimientos o una de las observaciones que habría que hacerle a todos los gobiernos latinoamericanos y en especial al gobierno norteamericano es que favorezcan el procesamiento de esas remesas y que no pongan trabas, como quería hacerlo Trump en algún momento. Claro. Y bueno, y Álvaro, ¿y cómo vos ves la situación global? Hoy estamos en una guerra europea, tenemos un papa que a nivel migratorio ha cumplido un rol muy importante. ¿Qué expectativas vos ves de acá al futuro con el tema migratorio? En Argentina pareciera que la crisis hizo que la ola inmigratoria se atenúe o sigue estando igual que siempre también. No. ¿Cómo ves la situación mundial? No, es justamente lo que decías, que yo quería agregar. Hasta febrero de este año hubo 6 millones de venezolanos que emigraron de Venezuela, de los cuales 5 millones quedaron en América Latina y el Caribe. Colombia, 1.700.000, Perú, 1.300.000, Ecuador y Chile. Ahora, ¿qué pasó? Es posible que ese proceso de emigración se detenga, quizá producto de varios factores. Uno, de política interna con Venezuela, y segundo, de las relaciones internas de Venezuela con el resto de Latinoamérica. El caso del restablecimiento de las relaciones a nivel de embajador con Argentina, por ejemplo. Y la misma situación política interna de Venezuela cuando dio muy buenos resultados en las últimas elecciones y los análisis de los observadores de la Unión Europea. Cuando se habla de inmigración, hay un tema muy elemental que gran parte de la sociedad dice, y ahí nace la xenofobia, dice, nos vienen a sacar el trabajo.
Entonces, ¿no? O por ejemplo en las universidades hace muy poquitos años decían, vienen los inmigrantes a estudiar en la UBA, y tipo todas falacias, ¿no? Pero cómo se desarma también desde el trabajo de SOS, cómo se trabaja también desde lo comunicacional, estos prejuicios, ¿no? Xenofóbicos frente a olas inmigratorias. Es que hay temas que son históricos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Mercosur con esto? Tiene mucho que ver. En el año 2004 se estableció el acuerdo para residentes del Mercosur, sobre el cual los países decidieron en conjunto, la mayoría de los países del Mercosur, sumado a Colombia y los que eran asociados, a establecer un cupo. ¿Para qué? Para que a los 2 años se les diera una residencia provisoria, a los 2 años después una residencia permanente. Claro. Esto es una política de Estado regional, que después Argentina, un año después, el 2004, estableció una ley migratoria que es modelo en el mundo, que incorporó justamente todos estos artículos que tienen que ver con la residencia, el agrupamiento familiar, los derechos de la familia, ¿sí? A eso hay resistencia. Nosotros no podemos evitar que existan fenómenos políticos xenófobos como el que se ha dado, por ejemplo, el fin de semana pasado en Francia, donde la ultraderecha obtuvo más del 40%, o donde el líder de Hungría proponga cerrar toda la frontera para que no accedan desde el sudeste de Europa, o Trump decida, no sé, enfrentar al presidente mexicano diciéndole que él, con solo hablarle, ya le había conseguido 5.000 soldados del ejército mexicano para bloquear el acceso de los inmigrantes de la triple frontera, digamos. Eso no lo podemos evitar, pero creo que nosotros tenemos herramientas como son la constitución de un estatuto de soberanía para el Mercosur en todos los países, incluido Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, como para dar a entender que nuestra situación, la situación de los argentinos y los inmigrantes, es muy distinta a la del resto del mundo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por esta charla, por esta entrevista y por interiorizarnos sobre estos 2 temas tan importantes. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilia Rojas. Gracias también a Alan Guido y a todo el equipo de Diputados TV. Estuvo aquí con nosotros Álvaro Fontana, coordinador de la temática de discapacidad y asuntos migratorios de SOS Discriminación Internacional. Y bueno, y esto fue Mundo Villa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Inscribite a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa. Hacemos periodismo, radio, cine, televisión, fotografía y redes sociales. Están abiertas las convocatorias para todos los interesados. Las villas tienen mucho para dar. No te pierdas la oportunidad de aprender, comunicar y conocer la realidad de los barrios.